Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy trataremos un interesante tema basado en el Salmo 110, en el cual encontramos descrito una reveladora profecía que nos habla de un evento sumamente importante, que es la instauración de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Un evento que aconteció allá en el cielo, en el lugar del trono del Padre Celestial, hace aproximadamente unos 2000 años, evento que tuvo su correlato aquí en la tierra con el anuncio que proclamaron los apóstoles el día del Pentecostés. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Querido y bondadoso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por tu infinita bondad y misericordia y también por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu para que nos guíe en este estudio que nos habla de tu amado Hijo y de su obra en favor de tu pueblo allá en el cielo, junto a tu diestra en tu santuario celestial. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Señor y Sacerdote Oficiante, un título muy interesante que resume la idea principal de nuestro estudio, la cual es mostrarnos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor. Un rol que se otorgó al Señor Jesús allá en el cielo, en el 10º día de su ascenso, es decir, en el día del Pentecostés. Rol que será de gran beneficio para nosotros y para la humanidad en general, ya que a través de la obra que el Señor está desempeñando allá en el cielo, a la diestra de su Padre Celestial, nosotros conseguiremos alcanzar tanto el perdón como la restauración como hijos de Dios en el buen reino celestial. Como texto de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 523 del tomo 2 del libro Testimonios para la Iglesia, en donde Ellen White nos dice que a consecuencia del pecado de Adán y Eva se generó una gran separación entre Dios y el hombre. Sin embargo, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, se está presentando ante Dios para interceder por nosotros y suplicar a su Padre Celestial el perdón de nuestros pecados, y con ello reconciliarnos con Dios y ser hechos nuevamente hijos de su buen reino. Interesante reflexión de la mensajera del Señor, poniendo de relieve la importancia de la obra de Cristo allá en el santuario celestial. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué título supremo dio David a la venida del Mesías y qué testificó el Antiguo Testamento? Bien, el título supremo o máximo que el rey David declaró que tendría el Mesías, es decir, Jesús de Nazaret, sería de Señor. Pues David, hablando por inspiración, declaró en el Salmo 110, verso 1 lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta era una declaración inédita y asombrosa de un evento que estaba ocurriendo allá en el cielo, justo en el lugar del trono de Dios, en donde el rey David identificaba al Mesías como su Señor. Esto según lo declaraba el verso 1 del Salmo 110, por lo que el rey David situaba al Mesías en una jerarquía superior a la de él, que era rey de las 12 tribus de Israel. Entonces, este sería uno de los atributos que Dios le daría al Mesías, que sería Señor. De allí que el versículo 2 de este salmo nos diga: la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos, indicándonos así que Dios, es decir, el Padre Celestial, le daría el cetro del poder al Señor Jesús, pues aquella vara de fortaleza o de justicia sería un indicio o una evidencia de su autoridad para reinar en medio de sus enemigos, es decir, de los reinos de la tierra, ya que éstos aún siguen pecando, pues no conocen al Dios de justicia, y por tanto están en rebelión contra Dios, pero que de acuerdo a esta profecía
pronto dejarán de hacerlo, cuando se conviertan de sus maldades a la santidad de los justos de Dios. Así se cumplirá la expresión que estarán como estrado de los pies del Mesías. Y así también se corrobora en Filipenses 2, 9 y 10 que nos dice que toda rodilla se doblará ante Jesús. Este calificativo de Señor dado al Mesías también es confirmado en el Evangelio de Lucas capítulo 20 y verso 44, donde nos dice: así que David le llama mi Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Ya que los judíos creían que estos versículos se referían al mismo rey David. Pero estaba claro en el Salmo 110.1 que David le llamaba mi Señor. Es decir, no se trataba de él, sino de otro personaje, a quien él honraba llamándole mi Señor. Personaje que nosotros entendemos que se trata de Jesús de Nazaret. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué testificó el Antiguo Testamento? Bien, el Antiguo Testamento testificó que el Mesías sería Señor, un Señor de señores y un Rey de reyes, pues el rey David le llamó a aquel personaje que estaba ante Dios allá en el cielo, mi Señor, siendo David un rey, que era rey, por lo que David colocaba al Mesías en una posición superior a la de él, que era rey. En realidad, jerárquicamente hablando, el Mesías estaría por encima de los mismos reyes de Israel y de todos los demás gobernantes del mundo. Por lo que en el Salmo 110, verso 1, estaba presente la idea de que el Mesías sería un Señor de señores y un Rey de reyes, el cual será un título que efectivamente llevará el Mesías, es decir, nuestro Señor Jesús, cuando regrese a la tierra por segunda vez, pues en Apocalipsis 19:16 se nos dice que cuando Jesús venga a la tierra, vendrá con un título escrito como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en ese momento se cumplirá la expresión del Padre Celestial, cuando decía: siéntate a mi diestra para poner a tus enemigos como estrado de tus pies. Y esta idea también es confirmada en Mateo 26:64, cuando el Señor Jesús le dijo a Caifás que le vería venir a la diestra del poder de Dios. Con lo cual, Caifás, que conocía la ley y los salmos, pudo llegar a entender esto. Sin embargo, él no quiso aceptarlo. De manera complementaria a este argumento, Ellen White nos dice que por la fe podemos ver más allá del presente, ya que por fe vemos a Jesús a la diestra de Dios, viniendo en las nubes con él. También por fe podemos contemplar a Cristo como mediador nuestro ante el Padre Celestial, y por fe también podemos contemplar a Cristo preparando las mansiones a donde irán todos los que le aman. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo que dice: Señor y Cristo. Pregunta número 2. ¿Qué otra realidad proclamó David en su profecía acerca del Mesías? Bien, la otra gran realidad que se desprendía de aquella profecía proclamada por el rey David en el Salmo 110, versos 1 y 2, era que el Mesías, además de llegar a ser Señor, o mejor dicho, Señor de señores, llegaría también a ser un Salvador, o mejor dicho, nuestro Salvador. Un papel que el Mesías desempeñaría ya no en la tierra, sino en el cielo, a la diestra del Padre Celestial. Así lo explicó el apóstol Pedro ante una multitud de judíos reunidos en Jerusalén en el día de la fiesta del Pentecostés. Según el apóstol Pedro, este era el sentido del Salmo 110, verso 1, que nos decía: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues no era a David, como creían los judíos, a quien Jehová se refería con estas palabras, pues David no estaba en el cielo, sino en la tierra, o más concretamente, estaba en su tumba en Jerusalén, tal como todos los judíos podían constatarlo, sino que en realidad estas palabras se dirigían por parte del mismo Dios a Jesús allá en el cielo, a Jesús de Nazaret, aquel carpintero a quien los judíos crucificaron unas 7 semanas atrás, pero que al tercer día había resucitado, saliendo de la tumba, y que ascendió al cielo unos 10 días atrás,
y allí estaba a la diestra de Dios. Y Dios, en ese mismo día de la fiesta del Pentecostés, le estaba diciendo a Jesús de Nazaret, estas palabras: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos como estrado de tus pies. Esta era la gran realidad que describía la profecía del Salmo 110, pues Dios estaba reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, en ese mismo día de la fiesta del Pentecostés. Los judíos entendieron esas palabras del apóstol Pedro, y compungidos dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Y el apóstol les dijo: arrepiéntanse y conviértanse a Jesús, y serán borrados vuestros pecados. Y los judíos creyeron en estas palabras y se arrepintieron, y en ese día fueron añadidos a la iglesia o pueblo de Dios como 3000 personas. Así es, hermanos, los judíos que hasta ese momento creían que este salmo se refería al mismo rey David, se convencieron por la explicación de Pedro que se trataba en realidad de Jesús, a quien se dirigían estas palabras. Esta era la nueva realidad que el Salmo 110 estaba profetizando. Y los judíos, que conocían todos los eventos relacionados con la crucifixión y muerte del Señor Jesús, también conocían el evento de su resurrección, pues los discípulos lo proclamaron en Jerusalén. Y también los judíos conocían que recientemente, unos 10 días atrás, el Señor Jesús había ascendido al cielo, acompañado de una hueste de redimidos que también resucitaron después del Señor Jesús y le acompañaron en su ascenso al cielo. No era pues David a quien se refería este salmo, pues los judíos aún tenían en Jerusalén la tumba con los huesos del rey David, por lo que David aún descansaba en el polvo de la tierra. David no estaba en el cielo, sino nuestro Señor Jesús, quien había resucitado unas 7 semanas atrás. Fue esta realidad lo que los judíos entendieron. Por eso, arrepentidos, en un número de 3000 personas se convirtieron ese día a Jesús, ese día del Pentecostés, pues vinieron arrepentidos a los pies de Jesús, tal como lo decía la profecía del Salmo 110, que los enemigos se postrarían a los pies del Señor. Al respecto, Ellen White nos dice que el apóstol Pedro demostró que el Salmo 110, verso 1, no se refería a David, sino que definidamente se refería a Jesús de Nazaret. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. Teniendo en cuenta la misma profecía de David, ¿qué obra necesitaría completar el Mesías antes de concluir su misión? Bien, teniendo entonces en cuenta la importante declaración profética del Salmo 110, verso 1, donde se mostraba una nueva fase del plan de salvación o una nueva realidad, en donde el Padre Celestial investiga al Señor Jesús como Señor y Salvador, un evento que también es reiterado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:25 y en Hebreos 10:13, diciéndonos: porque es menester que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Vemos que de acuerdo a todas estas declaraciones, que nuestro Señor Jesús deberá continuar trabajando en la obra de salvación hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta es la obra que el Señor debe terminar de efectuar para finalizar su misión. Una obra que en realidad consiste en cambiar los corazones de sus enemigos y volverlos amigos, que es justamente lo que enseña el Evangelio, que todos nosotros conocemos y proclamamos, el llamado a convertir a las personas de hijos de las tinieblas a hijos de la luz o hijos de Dios. Esta es la obra que debe realizarse hasta su culminación antes que el Señor Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Una obra que estamos seguros se alcanzará a finalizar. Y así como hace casi 2000 años en Jerusalén se convirtieron 3000 personas al entender que Jesús había sido puesto como Señor y Salvador, pues esta era la nueva realidad que comprendieron, así también en este final de los tiempos, los pueblos y naciones de la tierra deberán entender esta misma realidad, que nuestro Señor Jesús ha sido puesto allá en el cielo como Señor y Salvador, de tal manera que puedan convertirse también de sus pecados a la santidad de los justos hijos de Dios. Afortunadamente para la humanidad, la Biblia nos dice en Filipenses 2:10 que toda rodilla se doblará ante el Señor, pues la reconocerán
como Señor y Salvador, tal como lo propone el Salmo 110, verso 1. Al respecto, Ellen White nos invita a confiar en la segura palabra profética, y especialmente en este Salmo 110, verso 1, ya que como toda profecía, también tendrá su completo cumplimiento, y será en el día del glorioso advenimiento de nuestro Señor Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como lo relata el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y en el verso 16. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Totalmente diferente a los gobernantes terrenales. Pregunta número 4. ¿Cómo manifiesta el Salvador constantemente su poder en las experiencias y vidas de los seres humanos? Bien, nuestro Salvador está constantemente manifestando su beneficioso y saludable poder en la vida de todos nosotros y fundamentalmente en la vida de toda la creación, ya que su labor no solo consiste en atraer al pecador a sus pies, sino en sustentar la vida en nuestro mundo. Por eso, cada vez que despertamos, cada vez que respiramos, cada vez que nos alimentamos, cada vez que vemos un nuevo día, se está manifestando el bondadoso poder de Dios, o más concretamente, se está manifestando el amoroso poder de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, pues es nuestro Señor Jesús la fuente de la vida. Y la vida que vemos y vivimos se sustenta en la gracia de su poder, pues es Jesús quien provee de la energía que sustenta la vida en nuestro mundo. Él está constantemente irradiando su poder para proveer de vida y salud a toda la creación. Y a partir de esto, Él darnos la oportunidad de conocerle a través de la misma existencia de la creación. En realidad, Cristo y su Padre no descansan, sino que hasta ahora trabajan para darnos vida, y vida en abundancia. Es por eso que en el último mensaje que se dará al mundo, el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6, se buscará hacer que los hombres reconozcan esta realidad, que Dios es el creador y el sustentador de la vida, y que la vida permanece por su voluntad y por su amor. Esta es la realidad que el mundo necesita conocer y reconocer, y cuando esto ocurra, entonces los hombres también conocerán a Cristo como su Creador y Salvador. Y esto, claro está, por medio de la obra del Espíritu Santo que impresiona las mentes de las gentes, llevándolas a la verdad y transformando sus corazones injustos a la bondad de los justos hijos de Dios. Y teniendo en cuenta lo que está escrito en las profecías, este reconocimiento que las gentes tendrán se dará en este final de los tiempos, es decir, en nuestro tiempo, antes de la venida en gloria y majestad de nuestro Señor Jesús, pues así está escrito en la Biblia, concretamente en el Salmo 110:3 que nos dice: Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Esclarecedoras palabras proféticas que describen la conciencia que alcanzará el mundo de ser obra de un creador, de un poderoso creador, por lo que los habitantes de la tierra, en este final de los tiempos, depondrán sus orgullos y enemistades y buscarán abrazar la hermosura de la santidad. Pues será en los tiempos de la venida del Señor que la Iglesia alcanzará la hermosura de la santidad, tal como lo dice el Salmo 110, verso 3. Es decir, que en este cercano final de los tiempos alcanzaremos la perfección de los justos hijos de Dios, perfección por la cual hasta ahora el Señor viene trabajando. Y esta misma declaración es corroborada en Apocalipsis 19:8, que nos dice que la iglesia estará vestida de lino limpio, preparada para recibir a su esposo en el día de su venida. Impresionantes declaraciones que encontramos en la Biblia, que nos llenan de aliento, gozo y esperanza, pues nuestra vida será cambiada de su estado de aflicción, angustia, pesares y sufrimiento a una vida llena de gozo, paz y alegría en el Señor. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué declaró el salmista del Mesías? Y en contraste con los gobernantes terrenales, ¿qué dicen las Escrituras acerca de su cetro y trono? Bien, el salmista declaró, por inspiración del Espíritu Santo, que el gobierno del Mesías, es decir, de nuestro Señor Jesús, sería un gobierno justo y eterno,
pues duraría para siempre. Así está escrito en el Salmo 45, verso 6, que nos dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Vara de justicia es la vara de tu reino. Una declaración que es reafirmada por el apóstol Pablo en Hebreos 1:8 diciéndonos: Mas al Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Vara de equidad es el cetro de tu reino. Dándonos a entender con esto que el reino del Mesías, es decir, de nuestro Dios, Cristo Jesús, sería totalmente diferente a los reinos de esta tierra, los cuales solo son temporales o finitos, pues siempre llegan a un final, cosa que no ocurrirá con el reino del Mesías, el cual, como nos dice la profecía, será eterno, pues nunca tendrá un final. Además, como sabemos, la autoridad de los reinos de este mundo se basan en el uso de la fuerza o en la coerción de los gobernados, ya que buscan avasallar la voluntad de las personas. Y es por eso que los reinos de este mundo son todos injustos. Y en realidad, los reinos de este mundo utilizan la fuerza o la violencia, pues esta es la única manera de someter o de controlar las voluntades de las gentes, ya que no se basan en la santa ley de Dios, la cual es un instrumento que busca en las conductas de las personas el bien del prójimo. Esta santa ley es la base del gobierno del Mesías. Por eso el Salmo nos dice que la vara de justicia es el cetro del reino de Dios, aludiendo aquí la vara de justicia a la santa ley. Qué hermoso será entonces, hermanos, vivir en un reino gobernado en base a la justicia de Dios, ya que aquí ya no habrán riñas ni discusiones, ni engaños ni sufrimientos, pues en este reino primará la búsqueda del bien común o del bien de los demás. Esforcémonos entonces, apreciados hermanos, para formar parte de este buen reino de justos y santos, para ser felices por siempre. Tenemos también una subpregunta que dice: en contraste con los gobernantes terrenales, ¿qué dicen las escrituras acerca de su cetro y trono? Bien, como antes fue mencionado, el Salmo 110, verso 3, señala que el cetro del Mesías es vara de justicia y su trono es trono eterno. Cualidades fundamentales que son las que distinguen el reino del Mesías, es decir, de nuestro Dios, Cristo Jesús, sobre los reinos de este mundo. Y como antes lo señalamos, aquí la vara de justicia es una alusión a la santa ley de Dios, ley que todo rey de Israel debía conocer y una copia poseer. Por eso vemos a nuestro Señor Jesús en el desarrollo de su obra de salvación, que Él siempre se mantiene bondadoso y compasivo con nosotros, pidiendo a su Padre Celestial nuestro perdón y salvación, pues esta es la justicia de la cual estamos hablando y de la cual es portador nuestro Señor, del amor por los demás, incluso por los enemigos, pues el amor es el principio en el que se fundamenta la santa ley de Dios, siendo la ley y la justicia términos equivalentes y principios que dirigen la conducta de nuestro Salvador. Al respecto, Ellen White, hablándonos también por inspiración, nos dice que Cristo ascendió al cielo y está ante la presencia de Dios, el Padre Celestial, compartiendo con Él el trono del universo. Y aunque está lejos de nosotros, sin embargo no ha perdido su naturaleza compasiva y simpatizante con la humanidad. Él sigue suplicando a Dios por nosotros, por lo que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir ayuda de parte de Dios, ayuda que Él quiere darnos, ya que se pagó un alto precio para que nuestras almas fuesen rescatadas del pecado. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Amor por la justicia. Pregunta número 6. ¿Qué distingue especialmente al Mesías de los seres humanos? ¿Y qué confianza hace posible que una persona ame a Cristo y su justicia? Bien, lo que distingue a nuestro Mesías, Cristo Jesús, de los demás seres humanos es que Él practica la justicia, es decir, Él guarda los santos mandamientos de Dios, cosa que nosotros no somos capaces de hacerlo por estar vencidos por el pecado. Así lo vemos expresado en el Salmo 45:7 que nos dice: Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros.
Y de la misma manera, el apóstol Pablo nos reitera esta misma idea en Hebreos 1:9 diciéndonos: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, hermanos, esta actitud del Mesías en cuanto a la ley de Dios es lo que le distinguiría frente a nosotros, pues él amaría el hacer la justicia, es decir, el obrar de acuerdo a los santos mandamientos de Dios, y aborrecería la maldad, es decir, no transgrediría los santos mandamientos de Dios, mandamientos que el Señor nos entregó en el monte del Sinaí. Sin embargo, hermanos, esta triste situación que nos distingue a todos los seres humanos, excepto a Cristo Jesús, no durará para siempre, pues con la ayuda de Dios nosotros también podremos llegar a amar la justicia y a aborrecer la maldad. Y como está escrito en Apocalipsis 14:12, muy pronto se formará un pueblo, un numeroso pueblo que amará la justicia y aborrecerá la maldad. Es decir, será un pueblo que guarde los santos mandamientos de Dios. Y esto ocurrirá en este cercano final de los tiempos. Con la ayuda de Dios lo conseguiremos, apreciados hermanos. Tenemos también una pregunta que dice: ¿qué confianza hace posible que una persona ame a Cristo y su justicia? Bien, lo que hace posible que una persona pueda amar a Cristo y su justicia es la comprensión del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si comprendemos que Cristo sufrió por nosotros, entonces podremos también amarle y guardar los santos mandamientos. Por eso, Cristo, cuando iba a ser crucificado, dijo las siguientes palabras: si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Pues hermanos, en la comprensión de la obra de Cristo en la cruz del Calvario está la clave para pasar de nuestras injusticias o iniquidades a la santidad de los justos hijos de Dios. Es en la cruz en donde está la solución dada por Dios a nuestro problema del pecado. Es por eso que Jesús dijo también a Nicodemo en San Juan 3:14 y 15, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Pongamos entonces, apreciados hermanos, nuestra mirada en la cruz del Calvario, pues allí está el remedio para pasar de nuestra condición pecaminosa a una condición santa y pura, que es la cualidad de los justos que anhelan pertenecer al buen reino de Dios. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. Si bien por un lado Jesús gobierna como Señor, ¿qué ministerio está llevando a cabo a favor de la humanidad? ¿Y qué pensamos al entender que con toda su gloria y poder está intensamente interesado en nosotros y nos ama profundamente? Bien, el ministerio que nuestro Señor Jesús está desarrollando en la actualidad en favor de la humanidad allá en el cielo es su ministerio sacerdotal. Pues ahora mismo Cristo Jesús está actuando como nuestro sumo sacerdote o abogado ante el Padre Celestial, suplicándole el perdón de nuestros pecados, pecados del cual nosotros nos hemos arrepentido y lo hemos confesado, para ya no volver a cometerlos más. Esta es la labor que el Señor ahora mismo está efectuando allá en el cielo, y que está descrito proféticamente en el Salmo 110, verso 4, que nos dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y como sabemos, hermanos, todo sacerdote es investido para interceder por los demás, por aquellos que se acercan a él. Nuestro Señor también ha sido investido como sumo sacerdote, para interceder por nosotros, suplicando a su Padre el perdón y la salvación de nuestras almas. Entonces, de esta manera, nosotros por medio de Cristo, en su papel de sumo sacerdote, podemos acercarnos a Dios, el Padre Celestial, y solicitar perdón y ayuda para ya no seguir pecando, y Dios estará dispuesto a otorgarnos los dones que hagan falta para superar nuestras deficiencias espirituales y venir a ser buenos hijos de su reino celestial. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué pensamos al entender que con toda su gloria y poder está intensamente interesado en nosotros y nos ama profundamente? Bien, quizás a nosotros nos parezca difícil comprender
que el Rey del universo, aquel que creó los inmensos cielos y las enormes estrellas, esté tan interesado en nosotros y en nuestro porvenir. Nosotros que somos minúsculos habitantes de un pequeño planeta situado en un rincón de la Vía Láctea. Quizás esta pueda ser nuestra pregunta, una pregunta natural y lógica. Sin embargo, si nosotros contemplamos los cielos y nuestro planeta, y contemplamos en ellos todas las maravillas de la creación, hechas para tener una existencia feliz, y también si leemos la Biblia y conocemos las historias de los patriarcas hebreos que lucharon por esta fe, y vemos después al Cristo prometido, Jesús de Nazaret, viniendo a la tierra para vivir una vida de justicia y luego muriendo por nosotros en una atroz muerte en la cruz, y si también estudiamos la historia de los apóstoles, quienes lucharon para dejarnos esta herencia, que es el conocimiento de Jesús, entonces podremos comprender que realmente todo el cielo, y particularmente nuestro Señor Jesús y el Padre Celestial, sí realmente están profundamente interesados en nuestro porvenir, pues nos aman con un amor que nosotros no podemos ni medir ni comprender. Pero así como nosotros amamos a los que nos aman, así también debemos entender que hay alguien fuera de este mundo, en los cielos, aquel que nos creó, que nos ama y que está muy interesado en nuestro porvenir. Y aunque quizás no tengamos una gran inteligencia, y al contrario, tengamos carencia de todo, sin embargo en las pequeñas cosas podremos ver el amor de Dios, ya sea al despertar cada día, o ya sea al contemplar a nuestros hijos, o al vivir cada día, pequeñas cosas que nos ocurren tanto a nosotros como a aquellos que nos rodean. Seguramente contemplando esas pequeñas cosas podremos ser movidos y creer que hay alguien fuera de nosotros que nos contempla y nos sustenta. Y a pesar que el mundo y su ciencia se han esforzado para quitar de nosotros esta seguridad y esta confianza, sin embargo, si creemos en las profecías y vemos cómo éstas se han cumplido a lo largo de la historia del pueblo de Dios, entonces podremos afianzar nuestra fe, pues es el cumplimiento de las profecías la que nos ayuda en nuestra confianza y en nuestra seguridad. Y pronto, hermanos, muy pronto veremos en los acontecimientos que se suscitarán en este mundo el cumplimiento de más profecías, por lo que debemos creer aún más y estar seguros de Jesús y de su santa ley. Recordemos que las profecías son una luz segura en la cual debemos confiar. Este es mi deseo para mí y para todos ustedes. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.